Todos asumimos algo sin pensarlo dos veces. Si alguien encabezó una rebelión para devolverle el trono a los incas, ese alguien tuvo que ser inca. Es falso. Junio de 1657. Un pueblo llamado Pomán, en lo que hoy es Catamarca, Argentina. Un gobernador español se inclina ante un hombre transportado en una litera dorada rodeado de caciques. Firma un documento oficial. Reconoce a ese hombre como inca legítimo, heredero directo del Tahuantinsuyo. El problema es que ese hombre nació a miles de kilómetros de Cusco, en Sevilla. Durante casi 3 años, miles de indígenas calchaquíes lo siguieron como a un rey. Durante casi 3 años, el propio gobierno español lo trató como tal, por escrito, con sellos, firmas y nombramientos oficiales. Dos bandos enfrentados desde hacía más de un siglo, engañados al mismo tiempo por el mismo hombre. ¿Cómo logra un campesino andaluz, sin gota de sangre andina, convencer a dos mundos enteros, el indígena y el español, de que es nieto de Atahualpa? La respuesta empieza casi 40 años antes, en un barco que cruza el Atlántico, con un joven de 18 años que todavía ni siquiera se llama Bohórquez. Únete a Storylab, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. El fracasado. Se llamaba Pedro Chamijo. Nació en 1602, en Arajal, un pueblo de la campiña sevillana. Familia humilde, posiblemente de origen morisco, un detalle que algunas crónicas mencionan y otras simplemente omiten, y que no está del todo confirmado en el registro documental disponible. Lo que sí parece sólido es que aprendió a leer y escribir junto a los jesuitas de Cádiz, una educación que no era habitual para alguien de su origen social. En 1620, con apenas 18 años, cruzó el Atlántico. Desembarcó en Pisco, en la costa del Perú. Como cientos de jóvenes españoles de su generación, llegó convencido de una promesa simple. El nuevo mundo era sinónimo de fortuna rápida. No lo fue, al menos no para él. No todavía. Pasó años probando distintos oficios: comerciante, buscador de minas, explorador de caminos perdidos. Ninguno le dio lo que buscaba. Y en algún momento de ese fracaso constante, escuchó el nombre que terminaría definiendo el resto de su vida: Paititi. La leyenda de una ciudad inca cargada de oro, escondida en la frontera entre los Andes y la Amazonía, circulaba entre los españoles desde mediados del siglo XVI. Chamijo no fue el primero en perseguirla, tampoco sería el último. Decenas de expediciones españolas, a lo largo de generaciones, se internaron en esa misma selva sin volver con nada más que rumores. Pero Chamijo sí fue, durante casi 20 años, uno de los más obstinados y, como descubriría más tarde, uno de los pocos que terminaría sacándole algún provecho real a esa obsesión, aunque no de la forma que él mismo había imaginado. No lo intentó una vez, lo intentó al menos 3. Presentó el proyecto al virrey del Perú, el conde de Chinchón, hacia 1629. Sin resultado. Volvió a intentarlo en 1639, con el mismo virrey, y otra vez en 1648, ya con un sucesor distinto. Esta última vez, el fracaso le costó algo más que una negativa. Lo desterraron a Valdivia, en el extremo sur de Chile, uno de los puntos más aislados de todo el imperio español en América. Casi 30 años de vida adulta, y la historia de Pedro Chamijo se podía resumir en una sola palabra: insistencia sin resultado. Para cualquier funcionario que revisara su expediente en ese momento, ahí terminaba. Un hombre de casi 50 años, sin fortuna, sin reputación, exiliado en el fin del mundo conocido por la corona española. Pero fue exactamente en Valdivia donde Chamijo dejó de ser Chamijo. Se hizo amigo de un sacerdote local llamado Alonso Bohórquez. Se presentó ante otros como su sobrino. Adoptó su apellido como propio. El cambio parece menor. No lo fue. Pedro Chamijo, el aventurero fracasado, desapareció de los registros. Pedro Bohórquez, el hombre que en pocos años se haría llamar Inca ante un gobernador español, apenas estaba empezando a existir. La máscara.
Desterrado, sin recursos, Bohórquez hizo algo que pocos españoles de su tiempo se tomaban en serio. Aprendió. No estudió la cultura andina como curiosidad, la aprendió como herramienta de supervivencia. Se casó con una mujer local llamada Ana de Bonilla. A través de ese matrimonio y de los años que pasó conviviendo con comunidades andinas, Bohórquez hizo algo que ningún funcionario colonial hacía: vivir del lado equivocado de la frontera, durante años, sin prisa. Aprendió cacán, la lengua de los diaguitas calchaquíes. Aprendió sus costumbres, sus jerarquías, sus formas de tratar con caciques. Aprendió, sobre todo, algo que resultaría decisivo más adelante: la diferencia entre lo que los españoles creían saber sobre los indígenas y lo que realmente sucedía dentro de esas comunidades. Dicho de otro modo, hizo, 2 siglos antes de que existiera la palabra, un trabajo casi antropológico, con una diferencia importante. No lo hizo por curiosidad, lo hizo para sobrevivir y para preparar algo que ni él mismo terminaba de imaginar todavía. Hacia 1656, o posiblemente algo antes, las fechas exactas varían según la fuente consultada, decidió escapar de Valdivia. Cruzó la cordillera de los Andes. El cruce, en sí mismo, ya era una hazaña. Rutas de altura, clima extremo, territorio sin control efectivo de ninguna autoridad colonial. Un hombre de más de 50 años, atravesando uno de los terrenos más hostiles del continente. Su destino, al principio, no era Calchaquí. Quería volver al Perú, retomar la búsqueda de Paititi una vez más, como si 20 años de fracasos no hubieran sido lección suficiente. Pero en el camino, atravesando los valles del noroeste argentino, se topó con algo que cambiaría por completo sus planes. Las comunidades calchaquíes ya llevaban más de un siglo resistiendo a España. Hubo un primer gran alzamiento en 1562. Un segundo, casi 70 años después, a partir de 1630. Y hacia 1656, la región volvía a estar al borde de un tercer levantamiento, esta vez sin un líder claro que pudiera unificar a las distintas comunidades dispersas por el valle. Bohórquez no llegó a encender una rebelión que no existía, llegó a una región que ya estaba preparada para rebelarse otra vez, y que solo necesitaba una figura alrededor de la cual organizarse. Bohórquez no buscaba esa oportunidad, la encontró y decidió, en lugar de seguir hacia el norte detrás de una leyenda que nunca había podido probar, quedarse y convertirse él mismo en una. Incahualpa. El nombre del primer cacique que le abrió la puerta fue Pedro Pivanti, líder de los Paciocas, en la región de Tolombón. Algunos relatos lo llaman Pivanti, otros Pinguanta. La grafía cambia entre crónicas, otro de esos pequeños desacuerdos documentales que conviene señalar en lugar de ignorar. Bohórquez no llegó a esa primera conversación improvisando. Llegó después de años escuchando, en cacán, lo que los calchaquíes nunca decían frente a un español. El cansancio acumulado, la rabia contenida, la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta delante de un encomendero. Sabía exactamente qué herida estaba abierta, y en cuestión de minutos supo exactamente qué decir para meter la mano dentro de ella. No dijo simplemente que era el Inca, eso habría sido torpe, y Bohórquez no era torpe. Construyó algo más preciso. Dijo ser nieto de Atahualpa, hijo del Inca Paulo, heredero legítimo de Manco Inca. 3 versiones distintas según el momento y el oyente. La genealogía cambiaba. El efecto buscado, no. Bohórquez no estaba vendiendo una identidad, estaba vendiendo una promesa. Esa promesa tenía nombre: Incarri, la idea de que el cuerpo desmembrado del último Inca se reconstruiría bajo tierra, pieza por pieza, hasta volver a levantarse. 3 ejecuciones: Atahualpa en 1533, Manco Inca en 1544, Tupac Amaru en 1572, y la esperanza seguía viva, generación tras generación, esperando una cara. Bohórquez le dio una cara, calculado, casi con seguridad. Un hombre que pasó años aprendiendo costumbres ajenas, no por curiosidad, sino por necesidad. No improvisa una mentira de esta escala sin medir antes el terreno.
Y aquí está el detalle que la mayoría de las versiones simplifican demasiado rápido. Los documentos que sobrevivieron sugieren que muchos calchaquíes no le creyeron, en sentido estricto. Su piel era morena, sí, pero no tenía rasgos andinos. Varios cronistas lo señalan sin rodeos. No importó. Entre los diaguitas empezó a circular otro nombre para él: Titaquín Señor o Rey, en lengua cacán. No era un título inca, era algo más peligroso todavía, un acuerdo tácito. Sabemos que mientes. Te necesitamos de todas formas. Pivanti llevó la propuesta al resto de los caciques de la región, y en cuestión de semanas, un campesino sevillano, sin una gota de sangre andina, pasó a ser tratado como Inca Hualpa, señor legítimo del valle, sostenido no por la fe ciega de un pueblo engañado, sino por el cálculo frío de varios líderes que decidieron que una mentira útil servía más que la verdad inútil de seguir sin nadie. Faltaba, todavía, la mitad más difícil del engaño: convencer al otro lado. Y para eso, Bohórquez necesitaba algo que ningún cacique podía darle: un escenario. El doble juego. Bohórquez consiguió ese escenario en Pomán en junio de 1657, pero antes de la escena hubo cálculo. A través de Pivanti hizo llegar un mensaje al gobernador del Tucumán, Alonso Mercado y Villacorta. Si las autoridades españolas le garantizaban reconocimiento como líder local, él se encargaría de pacificar la región, facilitar la evangelización de los indígenas y revelar la ubicación de yacimientos de oro que los calchaquíes mantenían ocultos desde hacía generaciones. 3 promesas, ninguna verdadera. Las 3, exactamente lo que un gobernador colonial necesitaba escuchar para justificar lo que estaba a punto de hacer. Imagina la escena como debió ser, no como un trámite de archivo, sino como lo que realmente fue: un hombre transportado en litera dorada, vestido con el yautu de los emperadores incas, descendiendo frente a un gobernador español rodeado de soldados. Alrededor, decenas de caciques calchaquíes, en absoluto silencio, observando si el farol de Bohórquez se sostenía o se les caía encima a todos. Nadie en esa plaza sabía con certeza qué estaba presenciando, ni los españoles, que dudaban, ni los calchaquíes, que apostaban, ni, probablemente, el propio Bohórquez, que llevaba semanas improvisando sobre la marcha, sin margen real para un segundo error. El obispo de Tucumán ya había advertido por escrito que no se confiara en ese hombre. La advertencia estaba ahí, en algún cajón, ignorada. El gobernador dudó. Las crónicas no registran cuánto tiempo, pero dudó y firmó. El 11 de agosto de 1657, Mercado y Villacorta puso su nombre debajo del nombramiento: Bohórquez, teniente de gobernador, justicia mayor, capitán de guerra de los valles calchaquíes, con autorización expresa, por escrito, para portar el título de Inca. Ese trazo de tinta es, probablemente, el segundo más improbable de toda la historia colonial sudamericana. El primero fue la conquista misma. Hubo casi 2 semanas de festejos después de la firma. Corridas de toros, teatro, banquetes que ninguna de las dos partes podía pagarse del todo. Para los calchaquíes presentes, el mensaje quedó grabado. Incluso los españoles, formalmente, habían aceptado a su Inca. Con ese papel en la mano, Bohórquez se instaló en Tolombón. Construyó una corte. Mezcló ritos incas con elementos cristianos en sus ceremonias, sin que nadie supiera bien dónde terminaba la fe y dónde empezaba el espectáculo, y se movió en una dirección que ningún funcionario español debería haber permitido nunca. Suspendió la mita, el trabajo forzado que sostenía la economía colonial entera de la región. El efecto fue inmediato y peligroso para él en una dirección que quizás no calculó del todo. Mitayos y esclavos de haciendas vecinas empezaron a huir hacia Tolombón en masa, buscando refugio bajo la protección del nuevo Inca. Cada fuga era, a la vez, una prueba de su poder real y una alarma cada vez más fuerte sonando en los oídos de cualquier funcionario que todavía dudara de lo que estaba pasando en el valle. Su ejército crecía, su disfraz también, pero cada vez más pesado. El equilibrio empezó a hacer agua en 1658,
Bohórquez expulsó por la fuerza a los misioneros jesuitas de la región. 2 de sus misiones terminaron incendiadas. Un aliado que pacifica no quema misiones. Un aliado que pacifica no expulsa sacerdotes. Eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que terminó de convencer a Lima de que el supuesto pacificador llevaba 2 años jugando una partida completamente distinta a la que decía estar jugando. La cuerda floja, en algún momento, deja de sostener a nadie. La rebelión. La noticia llegó a Lima antes de que Bohórquez pudiera evitarlo. El virrey del Perú, Luis Enríquez de Guzmán, conde de Alba del Iste, se enteró de lo que realmente estaba ocurriendo en Calchaquí. No vio, como el gobernador del Tucumán, a un aliado útil. Vio una amenaza real, un hombre con miles de seguidores armados, control efectivo sobre una región completa y un título que ningún funcionario debería haber autorizado jamás. El virrey escribió directamente al gobernador, cuestionando con dureza la decisión de haberlo nombrado y reconocido. La orden que siguió fue clara: detener a Bohórquez. Antes incluso de intentar arrestarlo abiertamente, las autoridades coloniales, una vez declarado traidor, llegaron a planear al menos un intento de asesinato en su contra. No se concretó. Para cualquier otro hombre en esa posición, la jugada lógica habría sido negociar, o huir en silencio de vuelta a Valdivia, o más lejos todavía. Bohórquez eligió la guerra. Al mando de varios cientos de guerreros calchaquíes y pasiocas, atacó primero el fuerte de Andalgalá. Con cada victoria, su ejército creció. A los meses, las crónicas hablan de hasta 6.000 hombres bajo su mando, una cifra considerable para cualquier fuerza indígena enfrentada a España en ese siglo. Avanzó después contra Salta y Tucumán. Lo que hasta entonces había sido un engaño sostenido con cartas, ceremonias y promesas, se convirtió de un día para otro en un conflicto armado real con consecuencias reales. La historiografía conoce este episodio como la Tercera Guerra Calchaquí, la última y más violenta de las 3 grandes rebeliones que esta región sostuvo contra España a lo largo de más de un siglo. España respondió con la fuerza que no había necesitado emplear, mientras creyó tener un aliado en el valle. El gobernador Mercado y Villacorta, el mismo hombre que 2 años antes le había entregado por escrito el título de Inca, organizó ahora la campaña militar para destruirlo. Bohórquez resistió, pero no para siempre. Cercado, sin la ventaja numérica que tuvo en sus primeros meses de rebelión, optó por negociar antes que seguir combatiendo sin salida. El 1 de abril de 1659, se presentó ante un representante de la Real Audiencia de La Plata, el oidor Juan de Retuerta, junto a un grupo reducido de 130 indígenas pulares. A cambio de su rendición, recibió la promesa de un indulto para él, su familia y sus bienes. La farsa, en apariencia, había terminado, pero la guerra calchaquí, la que él había encendido sin pretenderlo del todo, apenas estaba llegando a su capítulo final, y ese capítulo no tendría a Bohórquez como protagonista durante mucho más tiempo. El garrote. El indulto firmado en 1659 venía con una condición simple: entregar las armas, presentarse ante las autoridades, abandonar para siempre cualquier pretensión sobre el valle. Cualquier otro hombre, en ese punto, se habría conformado con seguir vivo. Bohórquez no. Lo trasladaron primero hacia Potosí, y ahí, todavía con el indulto fresco en la mano, intentó fugarse. No por desesperación ciega, quizás porque entendió, mejor que nadie, que la palabra de un virrey vale lo que vale la palabra de un hombre que ya había engañado a otros durante años. Nada, hasta que se demuestra lo contrario. El intento fracasó. Lo enviaron directamente a Lima, donde un proceso judicial en su contra arrancó formalmente hacia 1660. El Archivo de Indias conserva parte de esa documentación: cartas interceptadas, testimonios de indígenas que contradecían su relato, declaraciones que terminaron de desmontar cualquier versión de su supuesto linaje inca. Pieza por pieza, la mentira que había sostenido un reino durante casi 3 años se deshacía sobre un escritorio limeño.
Y sin embargo, encerrado, derrotado en los papeles, Bohórquez encontró todavía una última carta para jugar. Ofreció guiar a sus captores hasta minas de oro perdidas, la misma promesa que había hecho, sin cumplir jamás, durante más de 3 décadas, a 3 virreyes distintos, en 3 momentos distintos de su vida. Funcionó una 4ª vez. Lo liberaron provisionalmente en 1662. No llevó a nadie a ningún yacimiento. En cambio, huyó de vuelta hacia Calchaquí, directo al mismo valle, donde ya lo conocían como mentiroso, donde ya lo habían visto perder, donde cualquier hombre prudente jamás habría vuelto a poner un pie. Reunió a unos 3.000 indígenas. Intentó, por última vez, levantar la rebelión que ya había perdido una vez. Esta segunda revuelta fue feroz. También fue breve. En 1665, el gobernador Mercado y Villacorta, el mismo que años antes le había firmado el título de Inca con su propia mano, lo capturó en una emboscada en las montañas. Lo trasladaban, otra vez, hacia Lima, cuando descubrieron que seguía conspirando. En custodia, sin ejército, sin valle, sin nada que jugar, salvo, aparentemente, una última mano más. Esa fue la última vez. El 3 de enero de 1667, Pedro Bohórquez, Pedro Chamijo, el campesino de Arajal, que durante 3 años fue tratado como inca por 2 imperios a la vez, murió ejecutado en secreto, a garrote, en una celda de Lima. No terminó ahí. Colgaron su cuerpo en público durante 24 horas. Después le cortaron la cabeza y la dejaron en una pica, junto al puente que mira hacia el barrio limeño de San Lázaro, para que nadie en la ciudad pudiera evitar verla. Casi 30 años después, un jesuita llamado Hernando de Torreblanca, uno de los hombres que en su momento creyó la versión del falso Inca, escribió la crónica más detallada que existe sobre toda esta historia. La firmó a los 84 años, todavía intentando entender, por escrito, cómo se había dejado convencer. Pero la guerra calchaquí no terminó con la cabeza de Bohórquez en una pica. Siguió, sin él, durante años más, hasta que España, incapaz de derrotar al valle por completo con un solo ejército, eligió una solución más radical: desarraigar a sus pueblos por la fuerza. La desnaturalización de los quilmes y otros grupos calchaquíes, la misma marcha encadenada de más de 1000 kilómetros que ya conoces si viste el video anterior de este canal, fue, en parte, la respuesta final a un valle que ni un ejército real ni un falso inca pudieron someter del todo por las armas. Estafador o chispa. Entonces, ¿qué fue realmente Pedro Bohórquez? Para los documentos oficiales españoles, un farsante, un estafador que jugó a 2 bandas hasta que el tablero se le vino encima. Pero hay otra lectura, más incómoda. Bohórquez no inventó la esperanza que explotó, la encontró ya viva, esperando, alimentada durante más de 100 años por el mito de Incarri, el mismo que reaparecería más de un siglo después, detrás de Túpac Amaru II. Bohórquez murió sin corona, sin ejército y sin una sola gota de sangre inca, pero logró algo que ningún otro impostor de su siglo consiguió: que 2 mundos enteros, durante 3 años, decidieran tratarlo como real, aunque ninguno de los 2 terminara de creerle del todo. ¿Fue solo un estafador? ¿O encendió, sin pretenderlo nunca del todo, algo que ya estaba esperando una chispa desde antes de que él llegara? Déjanos tu respuesta en los comentarios y suscríbete. En Historylab, la historia de América Latina apenas está empezando a salir a la luz. Nos vemos en el próximo.